Hola amigos de las redes sociales, muy buenas tardes. Hoy miércoles 17 de junio del 2020, esta cuarentena ya parece una noventena, pero aún así seguimos acá conectados como todas las semanas en el segmento de Six de Presenta. El día de hoy vamos a tener a Aldo Bravo. Él va a tocar el tema relacionado a la teleeducación, que es algo que se ha puesto de moda, si queremos verlo así, pero que esta tendencia, al parecer, ya no solamente es una tendencia, sino pareciera que fuera ya una realidad de repente, algo que va a continuar, pero son temas que ya Alto Bravo los va a tocar en este momento y los dejo con él. Pueden hacer sus preguntas, escriben las preguntas en la transmisión y él va a ir respondiéndolas en el momento que considere. Nos vemos. Muchas gracias, Paco, por la presentación y gracias a todos ustedes que me escuchan a propósito de este tema tan apasionante, ¿no? Que es la educación virtual, ¿no? Entonces yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver una presentación que tengo. Entonces la ponemos por acá. Alexandra, no sé si me ayudas tú con la presentación de la pantalla para que todos puedan seguirme a través de esta pantalla compartida, ¿no? Entonces, claro, el título que le he puesto yo a esta presentación a propósito de la invitación de Paco, ¿es educación virtual tendencia? No, pues no es ninguna tendencia, no es una realidad, como decía hace un momento Paco, ¿no? Entonces, respecto de la educación online, lo primero que tenemos que decir es que no es algo nuevo. En realidad, cuando hablamos de educación online, podemos remontarnos incluso a la educación no presencial, ¿no? A esa educación que en Estados Unidos se hace a través incluso del correo postal, o que en el y hay, digamos, experiencias muy antiguas respecto a la educación no presencial, ¿no? Lo online o lo virtual, digamos que es un poquito más nuevo, pero serán unos 15 o 20 años, que tampoco no es que sea de ayer, ¿no? Sino que tiene ya algunos años todo el tema de educación virtual, ¿no? Y es importante entonces entender que no estamos hablando de algo de ayer, ¿no? No es el coronavirus, no es esta emergencia sanitaria la que nos ha traído la educación online, sino que es algo que ya existía desde hace muchos años y que ahora se ha puesto pues en una, digamos, se ha puesto más como en vigor a propósito del coronavirus, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo en una época que se conoce como la cuarta revolución industrial, ¿no? La era de la transformación digital. Entonces, en esta era de la cuarta revolución industrial, lo clave es que tenemos que entender que la tecnología no es el problema, ¿no? Sino que lo más importante en la transformación digital son las personas y el cambio del mindset que tiene que tener la persona para entrar en esta transformación digital es lo clave, ¿no? Y por lo tanto, digamos que el pensar en el uso de las tecnologías para favorecer, ¿no es cierto?, a los consumidores, para favorecer a los clientes, es algo que es lo que gobierna todos los procesos de transformación digital. Cuando uno habla de transformación digital, cuando uno habla de transformación digital, habla de un concepto que se llama customer centricity, ¿no? Que no es otra cosa pues que la centralidad del consumidor, del cliente, ¿no? Entonces, la persona es la importante, ¿no? No es la tecnología, esto es súper clave, ¿no? Un ejemplo de esto que venimos diciendo es lo que ponemos ahora en la pantalla, ¿no? Las plataformas de educación tipo Blackboard, tipo Webex, Moodle, el Adobe Connect, el Zoom o cualquier otra plataforma de educación virtual, no son plataformas de ayer, ¿no? Son plataformas antiguas, muchas de ellas con muchísimos años de existencia. Y entonces no es la tecnología el problema, porque uno finalmente puede hacerse de la tecnología. Si tengo plata, compro una mejor plataforma y si tengo nada, pues uso una plataforma gratuita. Pero digamos que no es el problema la tecnología per se, ¿no? Para graficar esto, de que la tecnología no es el problema, podemos poner un par de ejemplos que a ustedes les suenan pues muy comunes, ¿no? El primero es el de Waze, ¿no? Waze es una empresa junto, digamos, ícono de esta era de la transformación digital, ¿no? Sin embargo, Waze no inventó el GPS. Entonces, no se trata de inventar tecnología, sino se trata de usar la tecnología existente en beneficio de nuestros propios consumidores o clientes, ¿no? Lo mismo pasa con Apple. Apple no inventó la tecnología touchscreen. O sea, el iPhone es, digamos, un producto espectacular por parte de Apple, pero no es que Apple inventó la tecnología touchscreen,
sino que más bien utilizó la tecnología existente. Entonces, lo clave de la transformación digital, queridos amigos, y también en educación, es el uso de la tecnología existente en beneficio, en este caso, de nuestros estudiantes y con el apoyo de los profesores, ¿no? Sin embargo, hay que detenernos en algo importante para que se entienda este concepto de educación virtual, ¿no? Hay que darnos cuenta de que educar es algo complejo, no es algo sencillo, ¿no? Que educar es mucho más pues, que una conferencia en Zoom, ¿no? Educar es construir sobre mentes y sobre voluntades libres, sobre personas, ¿no? Educar es algo muy profundo. Entonces, para que ustedes me sigan en lo que voy a decir a partir de ahora, quisiera decirles pues que en la educación moderna, en el mundo, ¿no? Existe un paradigma que es el paradigma dominante, ¿no es cierto? Que es el siguiente. Lo importante en el paradigma dominante sería, en educación, que nosotros nos esforcemos por formar las llamadas competencias en los estudiantes, ¿no? Lo importante serían las competencias. Y entonces hay los famosos sílabos por competencias, hay que entrenarse en formar competencias, estas habilidades para la acción, ¿no? Las habilidades para el desarrollo social, dicen otros, ¿no? Es decir, el profesor sería simplemente un facilitador, ¿no? Y el conocimiento en el extremo sería una excusa para lograr las competencias, ¿no? Este es el modelo, el paradigma dominante llevado al extremo, ¿no? Claro, este paradigma se ve enfrentado con que, claro, si tú quieres formar competencias en el modelo dominante, pues hay que hacer experimentos, el alumno tiene que estar sentado haciendo grupos, y entonces todo esto se ve, pues, digamos, retado en un modelo en el que no tienes la posibilidad de estar con los alumnos ni juntarlos, o sea, te ves en la complicación de llevar adelante este modelo, ¿no? Entonces, la educación virtual nos trae, nos recuerda un modelo que todavía es más antiguo, yo podría llamar un modelo clásico de la educación, en la que lo importante es el maestro, la figura del profesor, ¿no es cierto? La figura del educador, como alguien que te transmite conocimientos. Entonces, el conocimiento no es como una excusa para lograr las competencias, sino el conocimiento es lo más importante. Y de hecho, el conocimiento, cuando alguien penetra con la luz de la razón, con la luz de la inteligencia, las cosas, y por tanto las entiende y las hace suyas, aprende, ¿no es cierto? Entonces, uno, cuando conoce algo, entonces el conocimiento es el principal catalizador para la acción, porque uno se pregunta, ¿y ahora qué hago con esto que conozco? Entonces, este concepto de modelo, de paradigma clásico, podemos llamarlo así, de la educación, es el que la educación virtual pone en juego una vez más, ¿no? Porque aquí la figura del profesor vuelve a tomar una valía, ¿no es cierto? Y por eso que es un error pensar que la educación virtual es solamente para los profesores jóvenes que son más o menos hábiles con las tecnologías digitales, ¿no? Es un error total, ¿no? Porque el profesor que tiene un conocimiento más grande, que puede transmitir conocimiento, que es un erudito, que es un maestro, es el que más está llamado a hacer un mejor modelo de educación virtual, ¿no? Lo que pasa es que hay que ayudarle a que tenga un manejo de las tecnologías digitales, pero este concepto es absolutamente interesante comentarlo en este momento, ¿no? Para que se entienda cuál es digamos, el kit de la transformación digital en el mundo de la educación, ¿no? Se ha puesto en el Perú un acento excesivo en las tecnologías, cuando en la cuarta revolución industrial la tecnología no es el problema, y no se ha puesto el acento, desde mi punto de vista, en la persona del profesor, que es justamente lo clave, ¿no? Y en este cambio de paradigma, ahora, dicho esto, no quiero decir, porque sería incorrecto, que no se pueden formar competencias a propósito de la educación virtual. Por supuesto que se pueden, y las tecnologías nos pueden ayudar pues, a que los chicos hagan grupos, descubran, investiguen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que hay que tener claro este cambio en el paradigma en el que el conocimiento toma la primacía, porque es el conocimiento el principal motor, el principal catalizador para conseguir que existan habilidades en las personas, que existan competencias en las personas, ¿no? Muy bien. Educar de manera virtual tiene muchos retos, es evidente, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en los profesores de educación inicial, ¿no? Y los grandes retos que pueden tener, o sea, qué tremendo debe ser, pues, formar a un niño, un infante, pues, ¿no? Y de manera virtual, es complejo, son grandes retos, ¿no? Por otro lado, es evidente que dar una videoconferencia, ¿no es cierto?, no es
educar virtualmente, ¿no? O sea, una conferencia en Zoom no es mucho menos, pues ni mucho menos la educación virtual. La educación virtual es algo más complejo y educar es algo más integral. De manera que el uso de las herramientas y todas las potencialidades que una plataforma pueda tener, no solamente una plataforma, ¿no? Sino cuando uno habla de educación virtual, habla de un ecosistema virtual, ¿no? Y por ejemplo, uno tiene que tener pues una biblioteca virtual, unas salas que los estudiantes puedan usar de manera virtual, un repositorio de investigación científica si es una universidad, es decir, uno tiene que montar pues foros, es decir, uno tiene que entrar al colegio o entrar a la universidad de manera virtual, con un campus virtual que lo favorezca, ¿no? El día de hoy eso no existe, pues en los colegios ni en las universidades peruanas. Entonces, es un esfuerzo que hay que tener, porque hablar de educación virtual es algo mucho más integral que solamente una conferencia en una plataforma, ¿no? Por otro lado, la educación virtual trae una cosa bastante interesante, ¿no? Hace unas semanas conversaba yo con un amigo y él me hacía una broma, ¿no? Me decía, oye Aldo, el día de hoy parece que la gente piensa que con saber leer y escribir es suficiente para dar un webinar, ¿no? El día de hoy todo el mundo quiere dar un webinar, ¿no? Todo el mundo piensa que puede y debe decir cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la oferta de webinars aumenta, como cualquier, digamos, negocio en el mundo del marketing, cuando aumenta la oferta en el marketing, lo que ocurre es que el consumidor se vuelve más exigente, porque ahora tengo para escoger. Antes no podía escoger, ahora tengo una oferta tan grande que yo empiezo a decir, ¿no? ¿Y ahora con cuál voy a ir? ¿A cuál webinar me voy a matricular, no? ¿A quién? Entonces empiezo a revisar la calidad, ¿no? Y empiezo a ver los galones, ¿no? ¿Y esta persona a quién le ha ganado, no? ¿Es experto, no es experto? ¿Tiene un recorrido profesional? ¿Por qué lo voy a escuchar? ¿No? Es decir, la gente no es tonta. Y la gente lo que hace ahora es buscar educación online. Sí, sí, educación online sí, pero educación online de calidad. Es decir, yo no me voy a apuntar a cualquier sistema de educación online, ¿no? De hecho, la gente el día de hoy pues se cuestiona. Yo leí hace, creo que ustedes lo han visto todos, no sé, 2 o 3 semanas, una entrevista al encargado de la Superintendencia de Educación Superior de la SUNEDU, y él decía en una entrevista pública que tenía SUNEDU, en aquella entrevista, a ese momento, más de 1.200 reclamos, quejas de estudiantes de universidades respecto de la virtualidad que sus universidades le ofrecían, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué? Porque la gente pues no está dispuesta a que tú ensayes y aprendas y me sigas cobrando lo mismo. Es decir, una universidad, por más prestigiosa que sea, presencial, el día de hoy que se ve forzado a pasar a lo virtual, pues tendrá que recorrer una curva de aprendizaje, ¿no? Y esa curva de aprendizaje tendrá que ser rápida porque la gente no está dispuesta a ser conejillo de indias, ¿no? Y por eso que tenemos en los colegios privados el gran problema, ¿no? De que la gente te dice, oye, cóbrame la mitad o cóbrame un 20% menos, etcétera, ¿no? Es verdad que las universidades peruanas y los colegios han salido al frente de todo esto con muchísimo profesionalismo. Yo les puedo contar, por ejemplo, el caso de la UNI, ¿no? La UNI ha empezado oficialmente sus clases el 1 de junio, ¿no? La gran Universidad de Ingeniería en Lima. Imagínense, un ciclo académico que empieza en marzo, lo empezó el 1 de junio, oficialmente, ¿no? ¿Y por qué? Porque la UNI lo que hizo fue prepararse durante esos 2, casi 3 meses, preparar a los profesores, tener unos sistemas pues, de educación, etcétera, etcétera, hasta que llegue un momento en el que consideró que ya podía salir al aire, ¿no? Y entonces, claro, cosas como esta, por ejemplo, la educación básica regular no ha tenido el tiempo para hacerlo, ¿no? En educación básica regular casi han tenido que aprender con el movimiento. Y entonces es realmente un reto bastante grande, ¿no? Hay que reconocer que así como existen los nativos digitales, es decir, chicos que nacieron con un celular, con una tablet, con un smartphone, ¿no? Existen también en educación, aunque muy poquitas, organizaciones 100% online, es decir, nativas digitales, ¿no? UNIR, que es la universidad en la que yo soy country manager, efectivamente es una universidad 100% online, ¿no? Nació hace más de 12 años 100% online, es decir, no da clases presenciales, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo, insisto, una institución presencial que ahora se ve forzada por el coronavirus a ser virtual que una universidad que hace 12 años lo viene haciendo 100% online. Hay un know-how, una experiencia, una expertise que no se pueden despreciar, ¿no? De hecho, los expertos en educación online no están en el Perú. Y no están en el Perú porque el Perú ha tenido, y eso felizmente está cambiando y va a cambiar ya,
pero tenía una legislación que no acompañaba, ¿no? No cabe duda que hemos visto todos pues, estos memes trágico-cómicos, ¿no? De estudiantes burlándose del profesor, ¿no? Porque el profesor, pues, tenía problemas para el uso de la tecnología o los medios, ¿no? Pero sin duda alguna el coronavirus ha acelerado, ¿no es cierto?, la transformación digital en el Perú. El día de hoy es sorprendente ver que el bodeguero de la esquina usa Yape, ¿no? Y que el bodeguero de la esquina hace delivery, ¿no? Y entonces tiene un e-commerce, ¿no? Y entonces es impresionante pues ver cómo todo el mundo está reinventando, ¿no? Y en Lima, Panadería San Antonio, ahora es Bodega San Antonio, la gran empresa de distribución Jichan, haciendo el día de hoy con sus camiones reparto a domicilio, con un sistema que les ha funcionado. Entonces, digamos que es impresionante ver cómo todo el mundo está en proceso de transformación digital, ¿no? Yo conozco una empresa bastante potente, ¿no? Se llama Táctica Lúdica, que lo que hace es eventos de marketing y es una empresa pues que hace toda la parte, digamos, física de los eventos y del manejo de cuestiones físicas de marketing, ¿no? Y el día de hoy se ha reinventado, ¿no? Y los camiones en los que movilizaba todos los equipos y las cosas para montar, por ejemplo, los toldos y los temas en un evento, el día de hoy son camiones que son parte de una reinvención, ¿no? Que se llama Mercado, con K, ¿no? Mercado, que es que llevan al mercado en un camioncito a tu casa. Es alucinante, ¿no? Y entonces, claro, todo el mundo está en este proceso de transformación digital. La educación lo mismo, ¿no? Y la educación tiene que entrar en esta vorágine entendiendo que hay un paradigma distinto, que es el que pone el conocimiento en primacía, que hay que montar pues todo un ecosistema alrededor de la educación digital, no basta con una plataforma. De repente el 2020 el estudiante te lo perdone, pero el 2021 no, entonces hay que empezar a prepararse, ¿no? Porque el 2021 la gente va a empezar a decidir, ¿y ahora dónde me voy? ¿No? Porque no me voy a quedar en este colegio que está pues absolutamente desfasado, o que no tiene un campus virtual, o que no ha empezado a prepararse, ¿no? O aquellas instituciones que no pongan el foco en el profesor, ¿no? Que se confundan y piensen que educación virtual es solamente para los profesores jóvenes, ¿no? Error total, ¿no? Es verdad que el Ministerio de Educación ha hecho, pues, algunas cosas que son loables, ¿no? Como, por ejemplo, este programa Aprendo en Casa, que por televisión nacional, pues, salían, ¿no? Sin embargo, aun cuando son loables, muestran que el Perú está varios pasos atrás en temas de legislación y educación virtual, ¿no? Es sorprendente, pero aquí al costado, en el Ecuador, es impresionante cómo ver desde el año 2016, la SUNEDU del Ecuador, que se llama CENESID, por ejemplo, puso a UNIR en una lista de universidades autorizadas, porque la SUNEDU ecuatoriana, o sea, la CENESID, sí permite como estándar de calidad la educación 100% online, como lo permite España, como lo permite Estados Unidos, es decir, no hay que pensar que es de calidad porque es presencial. Aquí la ley peruana, felizmente que eso ya ha cambiado porque hay un decreto supremo que ha sacado el gobierno el día 10 de mayo y estamos esperando todos que SUNEDU finalmente nos muestre el reglamento en el que se modifica aquel artículo 47 de la ley universitaria, ¿no? que regula o rige las modalidades de educación no presencial, ¿no? Pero claro, aquí en el Perú se dice que en educación superior, en el pregrado, tiene que haber al menos 50% de presencialidad, ¿no? Sin embargo, en Ecuador se permite el 100%, en España el 100%, es decir, no es que sea el 50, el 40, el 30, el 80, el 90. Lo que hay que hacer es regular la calidad de la educación, independientemente de que la modalidad sea no presencial o presencial. Si no tiene nada que ver la modalidad con la calidad, hay que romper este mito, ¿no? La educación virtual, queridos amigos, desde mi punto de vista, ha llegado para quedarse, ¿no? Y por lo tanto, no tenemos nosotros que recorrer toda la curva de aprendizaje. Ya hay quienes han recorrido esa curva de aprendizaje. Los expertos en educación virtual no están en el Perú, lamentablemente, ¿no? A mí me da mucha gracia cuando veo una serie de empresas, ¿no? Que se presentan y te dicen, no, no, yo te hago tu transformación digital, ¿no? Y lo que hacen es, pues, de ponerte una plataforma, una aplicación, un software, ¿no? Y eso no es la transformación digital, ¿no? Insisto, ¿eh? Como concepto clave, ¿no? De la cuarta revolución industrial, ¿no? En la era de transformación digital, el problema no son las tecnologías. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Termino con esta diapositiva, Paco,
que simplemente pues quiere hacer una pregunta, ¿no? Para todos los que nos están escuchando ahora a través de este programa que tú diriges, Paco, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? ¿Vas a esperar que termine la cuarentena para volver a lo de siempre? ¿O vas a realmente hacer una transformación digital, ¿no? ¿Qué es lo que tú pretendes hacer, no? Esa es la pregunta que yo les hago a todos ustedes, ¿no? Dejo de compartir y vuelvo por acá para conversar contigo, Paco, para ver si tienen alguna pregunta. De repente Alexandra puede mostrar alguna pregunta que haya de la gente que esté escuchándonos. Aquí Cristian Valdés pregunta, ¿cuál es la propuesta para que en nuestro país la educación virtual sea de calidad? Teniendo en cuenta que en nuestro país el 30% solo tiene acceso a Internet. Esta pregunta de Cristian Valdés es una pregunta bastante importante porque la educación virtual en el Perú tiene un previo, ¿no? Que es lo estructural, ¿no? Es decir, yo sé que, y creo que lo sabemos todos, ¿no? El Estado, el gobierno está dando pasos hacia eso, pero de nada sirve, por ejemplo, comprar 600.000 tablets si la gente no tiene internet, ¿no? Entonces hay un tema estructural en el país que tiene que mejorarse y efectivamente, lo digo de otra manera, ¿no? La tercera revolución industrial es la llamada computarización, ¿no? Que empezó en 1950, ¿no? La computarización con la que pues, se habla ahora de empresas con crecimiento exponencial por la velocidad de los cálculos, el deseo de que haya una PC en la casa de cada persona, ¿no? Pero claro, estamos 2020 y hay gente que está muy lejos de tener una PC en su casa, ¿no? Entonces, esto es un tema bastante interesante, ¿no? Porque también nos trae a cuento de que en esta cuarta revolución industrial la conciencia de estar en una era de transformación digital es universal. Todo el mundo es consciente, ¿no? El smartphone ha agilizado este tema, ¿no? No tengo una laptop, pero tengo un smartphone. Y por lo tanto soy consciente, estoy conectado con el mundo de que estamos en una era de transformación digital, ¿no? No pasaba eso con las anteriores revoluciones industriales. Entonces, la pregunta de Cristian es una pregunta buena, ¿no? Porque efectivamente hay que tener una mentalidad estadista para pensar en un Perú que tiene que estar más conectado desde el punto de vista de la Internet. Se han dado muchos pasos, hay muchos programas, hay muchos incentivos, pero hay todavía una labor titánica que hacer y en eso el gobierno y las autoridades, no solamente el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales tienen que empezar a articular esfuerzos porque efectivamente esto es absolutamente indispensable, ¿no? Muy bien, más preguntas. Rashid Quiroga pregunta, buenas tardes. ¿Qué tan recomendables son las carreras y los posgrados a distancia? Rashid, depende, ¿no? En el mundo de la educación virtual también es verdad que hay gente que no lo ha hecho tan bien desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que te vende los famosos enlatados, ¿no? Entonces simplemente te vendo una grabación de hace 3 años o 4 años y ya está, ¿no? Y entonces eso hace pues que la gente pierda posibilidad de interacción con el profesor, se hable, pues, no, yo esto no lo prefiero, ¿no? Porque yo prefiero interactuar, prefiero plantear mis dudas, ¿no? Algunos intentan mejorar esto con la aparición de foros y aparte de las grabaciones te permiten entrar en unos foros de cuando en cuando, ¿no? Pero digamos que depende, Rashid, ¿no? Yo, por ejemplo, soy el country manager de UNIR, una universidad que propone un modelo que es un modelo bastante innovador, ¿no? Que en principio propone clases presenciales virtuales. UNIR a la semana ofrece más de 1.600 horas de clases presenciales virtuales. ¿Esto qué significa? Estoy en tiempo real, ¿no es cierto?, escuchando la clase del profesor. Si por alguna razón profesional o la que fuera, yo no puedo escuchar la clase, finalmente puedo escuchar la grabación, pero la grabación de ayer, ¿no? De esta semana que pasó, no de hace 3 años, ¿no? Entonces, eso supone pues actualidad, eso supone ejemplo real, eso supone hablar de los tiempos, es una ventaja tremenda, ¿no? Por otro lado, el modelo de UNIR supone la presencia de un tutor personalizado, ¿no? Que es una cosa muy singular de UNIR, ¿no? Es decir, una persona que esté acompañándote a lo largo de tu formación, ¿no? Y de manera que te recuerde, porque claro, en educación virtual uno tiene la tendencia a decir, bueno, como llego cansado del trabajo, por ejemplo, bueno, ya lo veo mañana, ¿no? Porque igual está grabado, ¿no? O si no hay un tutor que te acompañe y te dice, oye, acuérdate que faltaste esta clase, tienes que presentar este trabajo, hay que rendir este examen. Entonces, el tutor es una figura clave, ¿no? Y por otro lado, un campus virtual como Dios manda, ¿no? Que es lo que constituye pues, parte de la calidad de una universidad, ¿no?
Carla Chirinos, ¿qué tal? Nos pregunta aquí, ¿se puede reemplazar totalmente la educación presencial a educación online? 100%, Carla, ¿no? Es decir, uno puede reemplazar la educación presencial por la virtual. Son modelos, cada uno tiene sus virtudes y tiene sus desventajas, sus pros a favor y sus pros en contra, como diría un amigo, pero eventualmente uno, tan es así, Carla, que la ANECA, que es la SUNEDU española, ¿no es cierto?, la autoridad de la educación superior en España, se llama la ANECA, le da a UNIR, por ejemplo, la posibilidad de entregar títulos oficiales españoles. El título oficial de una maestría española, por una antigua tradición española, el título oficial lo firma el rey de España. Entonces tú tienes tu título oficial español, después de haber hecho una maestría en UNIR 100% online, que es exactamente el mismo título oficial español que podrías tener en una universidad presencial española, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la calidad es menor en absoluto. La autoridad de la educación superior española, la ANECA, le pone estándares de calidad a todas, ¿no? Y todas cumplen con el estándar de calidad, porque o cumples con el estándar de calidad o simplemente estás fuera. Entonces, sí se puede reemplazar, y es un mito que hay que empezar a romper en el Perú, ¿no? Porque es verdad que la legislación, como decía hace un rato, pues tampoco ayudaba mucho, pero los tiempos lo exigen y esperemos que muy pronto pues el reglamento que va a sacar SUNEDU, estamos a puertas, ¿no? Porque el 10 de mayo sacó el decreto supremo firmado por el presidente Vizcarra y el ministro de Educación Benavides, indicando pues que se modifique ese artículo 47 que les comentaba y le dio 30 días hábiles a SUNEDU, ¿no? Estamos del 10 de mayo para acá ya muy próximos a cumplir esos 30 días y seguramente que tendremos pronto noticias buenas para todos, ¿no? Emperatriz Tuesta nos pregunta, ¿la educación online, por más que sea de calidad, debe costar igual que la educación presencial? Emperatriz, normalmente la educación online tiene precios menores. Eso le ha jugado en la mente de algunos en contra a la educación virtual. Y lo voy a explicar de una manera rápida. En la teoría de pricing, que es la teoría de cómo se establecen los precios en el mundo del marketing, los precios nunca son un punto, ¿no? Sino los precios siempre son una franja entre un precio máximo y un precio mínimo. Entonces, ¿cómo se establece el precio mínimo? El precio por debajo, ¿no? El precio mínimo, el precio menor que puedes tener, ¿no? El precio mínimo se establece como, según una teoría de pricing extendida, de la siguiente manera, ¿no? El precio debajo del cual tú dudes de la calidad. Entonces, cuando tienes un precio debajo del cual tú dudas de la calidad, ese sería el menor precio. Porque si bajas de precio, ya la calidad está en discusión. Entonces, por esa teoría de pricing, de manera tradicional, siempre se asoció el precio a la calidad. Es decir, el menor precio es el límite de la calidad. Con lo cual la gente, ¿qué es lo que dice? Cuando tu precio es menor, es porque eres de menor calidad. Y eso es un error. No es correcto ese razonamiento, ¿no? Lo que ocurre es que son modelos distintos. Si yo no tengo que pagar edificios físicos, es evidente que tengo la posibilidad de cobrarte un precio menor. Es decir, la educación virtual, desde mi punto de vista, Emperatriz, trae una democratización en dos sentidos. Una democratización geográfica, porque ahora estando en cualquier parte del Perú, en cualquier rincón del Perú donde tengas acceso digno de Internet, puedes tener acceso a una educación de altísima calidad, democratización geográfica, y por otro lado, democratización económica, porque ahora puedes acceder a una educación que da un título oficial español, que además, en virtud del convenio bilateral que hay entre Perú y España, SUNEDU lo reconoce, y por tanto, con ese título de maestría tú podrías dictar en una universidad peruana, por eso título reconocido. Tú podrías presentarte ante tu empleador y acceder a un escalafón siguiente, porque es un título reconocido en el Perú, al ser oficial de España, oficial de México, porque nosotros tenemos Unir España y Unir México, pero son títulos oficiales, títulos que al llegar a Perú te presentas a grados y títulos de SUNEDU y son reconocibles por SUNEDU en virtud de que tenemos convenios bilaterales con esos países. Entonces, digamos, la educación presencial normalmente tiene precios más altos que la educación virtual y eso no hay que asociarlo, hay que romper ese mito de asociarlo con la calidad porque no es correcto, ¿no? Más preguntas. Jorge Aspíllega nos pregunta, dice, ¿qué tiempo nos tomará incorporar con eficiencia, la educación virtual en el país y por qué?
¿Y cuál será su grado de prelación respecto a la educación presencial? Yo pienso, Jorge, que como todo en la transformación digital, todo es veloz. La transformación digital no dura pues una eternidad. Los colegios, especialmente en la educación básica regular, lo han entendido y rápidamente pues se han metido en un proceso de cambio. Por supuesto, lo que se ha hecho en el 2020, el consumidor peruano todavía te lo perdona, pero el 2021 no te lo perdono. O sea, el 2021 o estás preparado, entonces yo creo que nadie está dispuesto a pagar plata para ser conejillo de indias. Y es un tema que hay que tenerlo claro, Jorge, ¿no? Y por ahí van las balas. Yo creo que ese es un poquito el tema que hay que tener en cuenta y el tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? ¿No? Rápido. ¿Cuánto significa eso? ¿Un año? Yo creo que más de 2, no. Y eso va a significar una predación, preguntabas tú, Jorge, respecto a la educación presencial. Yo creo que lo que va a hacer es un complemento poderoso. Podemos ver lo que ocurre en China, ¿no? Que nos lleva 4 meses de adelanto respecto del confinamiento. Hay ciudades de China en las que se ha levantado ya la cuarentena hace tiempo y la gente no sale. ¿Sí? No hay cura para el coronavirus el día de hoy, ¿no? La gente es consciente de eso. Estamos en una nueva normalidad. Y entonces, digamos que el tema va para largo. La educación virtual, desde mi punto de vista, ha llegado para quedarse, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es, la gente va a escoger, ¿no? Por eso, si tú, por ejemplo, tienes un colegio, o te preparas, o el padre de familia el próximo año va a mirar el colegio del frente, que sí se preparó, que ahora tiene una plataforma virtual, que ahora tiene un campus virtual, que ahora está mejor preparado que tú. Y entonces, por otro lado, tú vas a tener la posibilidad de expandir tus posibilidades, porque puedes tener, por ejemplo, en paralelo, levantase la cuarentena, imaginen ustedes, en paralelo una clases presenciales y en paralelo todo un modelo virtual que te expande las posibilidades de darle educación virtual a gente que físicamente, es decir, vas a democratizar la educación desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista económico, ¿no? Más dudas. Alex pregunta, la conectividad mirada desde la desigualdad social representa una brecha enorme. Tal cual, Alex, coincido contigo. ¿Cómo el gobierno puede aplicar medidas para solucionarlos? Bueno, Alex, o sea, es evidente que hay un tema, el gobierno por naturaleza tiene que tener visión estadista, ver al Estado y mirar el bien común, ¿no? Que es lo propio de un gobierno. Entonces, de nada nos sirve tener reservas internacionales, de nada nos sirve mostrar pues unas cifras e indicadores en los que estamos pues ahí todavía resistiendo, ¿no? Como, y que eso, digamos, no llegue a las poblaciones, digamos, la educación es la base del desarrollo de los pueblos. Entonces, toda visión estadista, desde mi punto de vista, tiene que incluir una penetración del Internet absoluta y agresiva en el país, ¿no? Tendríamos que exigirle eso a todo aquel que se presente como un posible candidato en las elecciones que se presentan el próximo año, ¿no? ¿Qué más? Más dudas. Gary Henry Chirinos pregunta, ¿las universidades online deben ser fiscalizadas por SUNEDU? ¿Cómo se acredita la calidad educativa? Toda universidad en el Perú, en el extranjero, tiene que ser regulada por su respectivo regulador de la educación superior, ¿no? Y entonces no puede haber una institución que no tenga un estándar de calidad, eso en el mundo ya no existe, ¿no? Y de hecho el Perú también entró con fuerza y por eso la SUNEDU el día de hoy juega un papel tan importante y el actual ministro de Educación nos ayudó mucho pues a llevar la educación calidad, la calidad, perdón, de la educación superior a un nivel bastante alto, ¿no? Y vimos cómo se cerraron universidades malas, es decir, hay que reconocer lo que se ha hecho en el Estado de manera potente, ¿no? Entonces, la educación virtual también tiene que tener una regulación, ¿no? Y por lo tanto no hay que tenerle miedo a la educación virtual, no es poner 50%, 80%, no me importa que sea 100% virtual, lo que me importa es que su calidad sea suprema. Pongo un ejemplo, ¿no? En el Perú se exige que mínimamente el 25% de tus profesores sean de tiempo completo, que mínimamente un 25% de los profesores tengan grado académico de doctor. Son estándares de calidad, ¿no? Entonces yo les doy un dato sobre eso, por ejemplo, ¿no? En la Universidad UNIR, que es una universidad 100% online, el 85%, ojo, 85% de los profesores tienen grado académico de doctor. Entonces, eso es un dato impresionante. En el Perú, pues, llegar al 25% cuesta Dios y su ayuda, porque en el Perú faltan doctores también, ¿no?
Pero claro, imagínate una universidad que tiene 85% de los profesores con grado académico de doctor. Entonces, eso habla de la calidad, ¿no? Es decir, ¿tiene que haber regulación? Sí. ¿Quién regula la educación? Pues el regulador de cada país. Si es una universidad mexicana, la autoridad mexicana. Si es una universidad peruana, la autoridad peruana, ¿no? Las universidades online, pues rompen fronteras. Y lo que tiene que haber, pues, como ya existe en el Perú, la posibilidad de que los títulos sean reconocidos en el Perú, siempre y cuando sean títulos oficiales. Porque el título oficial supone que hay una regulación detrás y un estándar de calidad. Y por supuesto, queridos amigos, y ustedes lo pueden revisar, ¿no? Los estándares de calidad europeos a los que se somete la ANECA, que es la autoridad de la educación superior en España, realmente son potentes, ¿no? Entonces no hay que, educación de calidad, online, perdón, sí, pero educación online de calidad. Más preguntas. Aquí preguntan, ¿cómo cambiar desde el marketing la visión del consumidor peruano respecto a la educación virtual? Bueno, rompiendo estos mitos, ¿no? Este mito de que por ser de menor precio es de menor calidad, ¿no? Yo les doy otro dato, ¿no? Para que ustedes puedan seguirme en este orden de ideas, ¿no? En el mundo de la educación virtual existe un ranking internacional, que es el ranking FSO, ¿no? FSO, es el ranking que hace una consultora que se llama Hamilton. El ranking FSO mide la educación virtual en el mundo, en el Perú también, en el mundo entero. Bueno, ese ranking FSO ha puesto a el MBA, el MBA, ¿no? El MBA de UNIR, como el MBA número 1 por tercer año consecutivo en MBAs online de habla hispana en el mundo. Es decir, en España, por ejemplo, ustedes saben que la cantidad de MBAs, la oferta de MBAs virtuales es brutal. No solamente en España, en toda América Latina, ¿no? Bueno, el ranking FSO pone al MBA de UNIR como el MBA número 1 por 3 años consecutivos. Es decir, esto habla de calidad, ¿no? Y por lo tanto, la calidad tiene que mostrarse versus el precio. O sea, no podemos asociar como que es de menor precio, por lo tanto es de menor calidad, porque no es correcto. Y eso es un tema que hay que, desde el punto de vista del marketing, entonces, informar a la gente, que la gente sepa una oferta de calidad auténtica, que existen universidades que son nativas digitales y que por lo tanto el día de hoy tienen una ventaja, ¿no? Porque no están experimentando contigo. Si son universidades que lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Les doy un dato adicional, ¿no? Para estudiar, pues, maestrías, especialmente el MBA, las escuelas top utilizan el método del caso, que es un método que inventó en 1900, inicios de 1900, la Harvard Business School, ¿no? Y de hecho, UNIR utiliza el método del caso, ¿no? Lo que pasa es que si tú eres una universidad online, tienes que saber enseñar el método del caso de manera online, ¿no? Y los estudiantes tienen que tener, pues, una plataforma apropiada para poder hacerlo, con salas de discusión y profesores entrenados, ¿no? Y que sepan hacerlo de manera online, ¿no? Entonces, claro, esto existe en el mundo, queridos amigos, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista del marketing, acuérdense que en el, digamos, Aristóteles, ¿no? 7 siglos antes de Cristo, nadie ama lo que no conoce. Entonces, si uno no comunica los beneficios y las bondades, entonces probablemente la gente no lo sepa y siga con mitos, ¿no? Entonces hay que romper esos mitos a propósito de una apropiada comunicación, ¿no? Más preguntas. Bueno, entonces me parece que ahora podemos, Paco, conversar contigo en estos últimos minutos. Estás en mute, Paco, no te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahora sí, perfectamente. Buenísimo. Genial. Sí, es esto lo que mencionabas, ¿no? Lo que decía Aristóteles. Y efectivamente hay muchos mitos. Quisiera hacerte yo de repente algunas preguntas para que pudieras responder. Encantado, Paco. Acá en el Perú, qué tan posible es que acá en Perú exista o se cree una universidad 100% online? Ojalá se dé y muy pronto. Yo creo que es posible. La legislación hoy no lo permite. O sea, eso es lo primero, ¿no? Como les comentaba, el día
10 de mayo, el gobierno firmó un decreto supremo pidiendo la modificación del artículo 47 de la ley universitaria, que es el artículo que rige las modalidades de educación, presencial, ¿no es cierto?, o no presencial. Entonces, el día de hoy la ley, como todavía no sale el reglamento, y aun cuando hay la intención, todavía no se da este reglamento, esta modificación, el día de hoy las universidades pues tienen que tener mínimamente 30% presencial en el caso del pregrado. Entonces, el día de hoy no es posible una educación 100% virtual. Sin embargo, yo espero, ¿no es cierto?, que cuando se dé este reglamento se libere esta posibilidad. El día de hoy los colegios en la educación básica regular, y eso ya lo dijo el Minedu, ¿no?, todo este año 2020 va a ser virtual para evitar posibilidades de contagio de coronavirus, etc. Entonces, el 2020 en educación básica es virtual y eso ya está aprobado, ¿no es cierto? Pero ojalá que luego se regule la posibilidad de que los colegios tengan la posibilidad de dar una oferta también virtual. Es decir, si luego se puede volver al colegio, eso me parece maravilloso, ¿no?, cuando se levante la cuarentena y con las medidas apropiadas. Pero uno podría, sin embargo, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de tener una oferta virtual en paralelo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible en el Perú en cuanto la ley lo permita. El día de hoy, insisto, estamos esperando todos el reglamento, pero en fin, se podría hacer, ¿no? Aquí hay una pregunta emergente de Felipe. Felipe Luis dice: hola Aldo Bravo, buenas tardes. Hola Felipe, un gusto. Después de buen tiempo espero que estés muy bien. Un fuerte abrazo. Nada, era un saludo solamente, Luis Felipe. Mucho gusto, Lucho, ojalá que estés muy bien. Los recuerdos, los recuerdos. Justamente había una pregunta, ¿no?, que habías tocado, que era, o que habías respondido, que estaba referido a las brechas digitales que existen, ¿no? Y muy cierto, en el Perú todavía la brecha digital, que incluye inclusión digital, que incluye infraestructura digital y diferentes puntos relacionados a esta cuarta revolución industrial, si es que no me equivoco, en la que estamos, que está referida a todo el tema digital, tiene que ser tomado en cuenta por el gobierno. Pero allí vendría, por ejemplo, una pregunta de repente para las personas que son emprendedoras y que les gusta el tema educativo, teniendo en cuenta que has mencionado sobre el cambio de la legislación, de repente una pregunta económica, ¿no? O administrativa de números. ¿Qué tan cara o qué tanto costaría económicamente hablando crear una universidad digital? Sin duda alguna, digamos que crear una universidad digital es mucho más económico desde el punto de vista de los números que tener una universidad presencial. Porque una universidad presencial necesitas edificios, necesitas montar pues una estructura física que no la necesitas en una educación virtual, ¿no? Por supuesto que en una educación virtual necesitas montar por los contenidos, necesitas profesores, necesitas una calidad de los contenidos. Si apuntas por un modelo como el que UNIR tiene, por ejemplo, que es educación presencial virtual, ¿no?, que es un modelo de tiempo real con la presencia pues de un tutor, ¿no?, estás hablando de una calidad todavía más potente, ¿no? Si tú apuntas por un modelo de clases grabadas es un nivel un poquito inferior, pero digamos que en cualquier caso, en uno u otro caso, sin duda alguna que desde el punto de vista económico es mucho más económico hacer pues una universidad virtual que hacer una universidad presencial, que te exige inversiones potentes, ¿no? Un edificio mínimo pues, para manejar 1000 alumnos no te baja pues de, no sé, 10, 12, 15 millones de soles dependiendo de lo que tú quieras hacer, ¿no? Invertir en laboratorios es una cosa costosa, ¿no? En cambio, digamos que la educación virtual te permite un manejo distinto, ¿no? Por supuesto que también tienes que tener pues una serie de licencias, tienes que tener una serie de inversiones de las que no te puedes escapar, porque si no, no vas a poder tener una universidad como Dios manda, ¿no? Si tú quieres que tus estudiantes, pues, por ejemplo, en la clase tengan pues acceso a una buena biblioteca, tienes que invertir, ¿no? Y si quieres que los estudiantes pues puedan hacer pues tengan acceso a un software, pues tienes que invertir en la licencia para ese software, ¿no? O sea, hay cosas en las que no te puedes librar, ¿no? Pero sin duda alguna es económicamente menor, ¿no? Jorge hace una nueva pregunta. Dice, la educación virtual, ¿cómo encaja y o complementa la educación pública? No estaríamos
abriendo camino a la privatización de la misma? Yo creo que no, Jorge, porque la educación pública sin duda alguna puede presentarse también como una educación con un modelo virtual, ¿no? Y puede incluso maximizarse la potencialidad del concepto de lo público, ¿no? Porque definitivamente cuando yo doy educación pública, lo que yo pretendo es, digamos, entregar mayor acceso, ¿no es cierto?, a los peruanos, aquellos que no tienen la capacidad pues, de pagar una universidad privada, ¿no? Entonces, si yo doy la posibilidad de una educación también virtual, imagínate, podría tener una oferta, ¿no es cierto?, que tenga incluso dos equipos, ¿no? Un equipo presencial y un equipo virtual, que pueda llegar con más potencia a muchos más rincones del Perú. Es decir, yo no creo que la educación virtual sea una cosa que vaya en contra de lo público, sino que por el contrario, creo que el gobierno tiene que también entrar, ¿no?, a tener pues unos modelos de educación virtual desde lo público, ¿no? Muy bien. Existe, Aldo, todo tiene pros y contras, ¿no? ¿Existe de repente algún aspecto negativo de la educación virtual? ¿Hay Mira, algo que de repente no, que la educación virtual no tiene, pero la educación presencial sí tiene? mira, yo diría muchas cosas, ¿no? Son modelos que son distintos, yo diría incluso en muchos casos complementarios, que se presentan para segmentos que incluso podrían complementarse, pero por poner un ejemplo que me decía hace algunas semanas un amigo mío, ¿no? Y lo dije hace un momento cuando hacía la exposición, ¿no? Este amigo me decía, Aldo, era un pedagogo, ¿no? Decía Aldo, lo que pasa es que estar en una clase, mirar a los ojos a tus alumnos, ¿no? Y darte cuenta que no te ha entendido, eso no lo vas a poder hacer en educación virtual, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Yo estoy seguro, pues, que la tecnología en algún momento podrá ofrecerte sensores, pues, para ver si alguno te entendió o no te entendió, probablemente, ¿no? Pero es verdad, o sea, hay cosas en la educación presencial que son irreemplazables, ¿no? Este contacto humano que es irreemplazable, etcétera. Por eso, como bien decía alguna persona hace un momento, los modelos de educación virtual se han desarrollado más hacia la educación en el posgrado, ¿no? Y digamos que la educación básica menos. Pero eso no quita que también se pueden desarrollar modelos de educación virtual, ¿no es cierto? O modelos mixtos, ¿no es cierto? En la educación básica y, por supuesto, en el pregrado, ¿no? Pero sí, hay cosas que efectivamente, digamos, son irreemplazables, insisto, en el modelo presencial. No se trata de mostrar, Francisco, a la educación virtual como la que tiene que reemplazar a la educación presencial. Yo creo que eso no es así. Lo que hay que hacer es pensar. Recordemos que la educación, que la transformación digital en educación no es de ahora por el coronavirus, ¿eh? Lo que pasa es que el Perú está bastante, diría yo, unos pasos atrás en la legislación de educación virtual. Por eso que para nosotros es como toda una novedad, ¿no? Pero en Europa, en Brasil, sin ir muy lejos, ¿no? Que es sin duda alguna en América Latina la puntera en educación virtual, ¿no? En Ecuador, o sea, digamos que la legislación les ha permitido tener una visión distinta y que los estudiantes hagan su pregrado o hagan sus posgrados con mayor potencia en educación virtual que en el Perú, porque tenemos pues una legislación que ha ayudado, ¿no? Bueno, eso cambiará pronto, yo estoy seguro, y como pasa en transformación digital, Francisco, las cosas son rápidas. En esta cuarta revolución industrial, pues nadie va a esperar 3, 4, 5 años, todo es muy rápido, ¿no? La conciencia de la gente de estar en una época de cambios es global, ¿no? Y por lo tanto la gente, insisto, creo yo, desde mi punto de vista, que el próximo año, el 2020 te perdono, pero el 2021 no te perdono, o sea, de lo que le toca ahora a las instituciones educativas del Perú es prepararse, porque lo que te perdonaron este año por la emergencia, el próximo año no te lo perdono. Y eso es un tema que es clave, ¿no? Estamos en un cambio que es vertiginoso, la vorágine es total y no da para atrás, ¿no? Muy bien, Sí, Paco. totalmente de acuerdo. Bueno, gracias a todas las personas que nos han visto, a las personas que han hecho las preguntas. Gracias a ti, Aldo, por darte un tiempo en tu agenda. Súper interesante, la verdad. Felicidades por tocar este tema de la transformación digital en el tema educativo, que es algo de verdad, como tú lo mencionaste, que ya no es una tendencia, sino una realidad que ya estamos viviendo. De repente el coronavirus ha agilizado los procesos de repente y esperemos
que las brechas digitales se puedan cerrar a nivel nacional. Muy cierto lo que dijiste, que los próximos candidatos presidenciales, porque las elecciones están aquí en el domingo 11 de abril del 2021, tengan presente en los planes de gobierno y en las propuestas que la inclusión digital es muy importante para resolver ciertos problemas y democratizar el conocimiento y el acceso también a ciertos servicios. Así que, Aldo, muchas gracias de verdad. Espero te encuentres muy bien y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Encantado, Paco, cuando quieras. Hasta luego a todos. Encantado, Paco, cuando quieras. Hasta luego a todos. A la santa.